vamos a abrirla en Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6. Es una parábola ya conocida. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y vamos a irnos a Mateo 7. Es la misma parábola, pero los autores son diferentes. Entonces vamos a ver Mateo 7, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, te damos muchas gracias, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra es vida para nosotros. Espíritu Santo, muévete este día. Habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente. Que, Señor, seamos transformados por el poder, Señor, de tu Espíritu. Que seamos transformados y cambiados en aquello, Señor, que tenemos que cambiar. Que en nosotros haya un corazón receptivo, Señor, para recibir y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Te puedes sentar. Terminamos de ver este mes que pasó, que vimos cultura de casa, amén. ¿Qué aprendió? ¿Cómo lo hacemos aquí? Yo creo que tal vez no se acuerda de todos los puntos, pero hay algún punto que por lo menos debe de acordarse, y debe de tener este impacto en su vida. Yo creo que Dios va a hacer algo hoy, amén. La pregunta es que si usted está listo. Amén. ¿Cuántos quieren recibir una palabra este día? ¿Para qué quieres recibir una palabra? ¿Ya han recibido palabras? ¿Palabras proféticas? Sí, a ver. Dice el pastor que el amén ya está muy devaluado. A ver, levante su mano. ¿Quién ha recibido alguna palabra profética? Ok, ¿y qué han hecho con esa palabra? ¿Ya la han puesto por obra? ¿Ya han visto fruto de esa palabra? ¿O todavía no? Vamos a platicar este día. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Porque muchas veces Dios me hablaba de esto, que venimos con el hambre de recibir una palabra, como decía ahorita el pastor. Y dices, yo quiero que me dé una palabra a mí. Yo quiero que oren por mí y me digan algo. Pero la realidad es que la mayoría de aquí ya hemos recibido en algún momento alguna palabra. ¿Y qué hemos hecho con esa palabra? ¿O para qué quieres una nueva palabra si la palabra que ya te dieron no la has hecho? Entonces, Dios me hablaba y me decía que teníamos que entender y ser conscientes del peso de la palabra de Dios. Tenemos que
despertar esta conciencia en nosotros de qué lugar tiene Jesús, pero también de qué lugar tiene su palabra en mi vida. Entonces empieza la parábola en Lucas. Si me pueden proyectar otra vez Lucas 6:46. Empieza diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este día es como si Dios te lo preguntara a ti: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Hay quienes hablan de Jesús, pero no viven como Jesús. Hay quienes le hablan a Jesús, pero omiten la respuesta de Jesús. Y hay quienes dicen tener un reconocimiento de la autoridad, pero no se sujetan a la autoridad. Entonces dice Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué vienes y le cantas tuyo es el reino y no te sujetas al rey? ¿Por qué vienes y dices Dios, tuya es la autoridad, pero no obedeces lo que está escrito en su palabra? ¿Por qué le llamamos Señor, Señor y no hacemos lo que Él nos dice? Dile al que está a tu lado: ese no soy yo. La palabra Señor, como hemos visto, es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es esta palabra en la que demuestran un profundo respeto a una autoridad. Es llamarlo como si Él tuviera la máxima autoridad. Y en el hebreo, cuando se ponen las palabras juntas, como en este caso Señor, Señor, es como para hacer todavía más énfasis en el significado. Es decir, tú eres la máxima autoridad, tú eres el Señor, Señor. Pero le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Porque hay quienes viven en apariencia, pero no en obediencia. Porque la gente que le llamaba Señor, Señor, vemos en el Mateo que se refiere a los escribas, a los fariseos, era gente que estudiaba Biblia, estudiaba la ley, y podían acercársele a Jesús y decirle Señor, Señor, pero solamente para aparentar, pero realmente no obedecían la palabra de Dios. Entonces podemos vivir a veces en apariencias y no en obediencia, pero Dios nos llamó a vivir en obediencia y no en apariencias. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando está el verbo hacéis, abarca el tiempo pasado, pero también una acción continua. Se refiere a una práctica constante. Entonces no es que Dios en este día te diga: ¿por qué no hiciste lo que yo te dije ayer? ¿Por qué no hiciste lo que yo te dije hace unas semanas, hace unos meses? Te lo está diciendo, pero también te está diciendo: ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, ¿por qué sigues en esta desobediencia? ¿Por qué sigues sin hacer lo que yo ya te dije? ¿Por qué cantamos pero seguimos sin adorar? ¿Por qué vemos cultura cada año pero seguimos sin cambiar nuestra cultura? ¿Por qué queremos una palabra si no obedecemos la palabra? Pero así como dice que abarca el tiempo pasado y también una acción continua, dice: ¿por qué no hacéis lo que yo te digo? Quiere decir que para este punto Jesús ya habló, y Jesús ya ha hablado a tu vida y ya ha soltado palabras sobre tu vida, pero tú no has hecho lo que Él ya te dijo que debías de hacer, y tú sigues sin hacer lo que Él te dice que hagas en este momento. Entonces, si Él ya habló en el tiempo pasado, quiere decir que hay una palabra desde antes que Dios soltó para tu vida, para cada temporada y para sostenerte en cada una de ellas. Siempre va a haber una palabra de parte de Dios que nos sostenga en cada temporada. Y le dice Señor. Recordemos que esta parte de Señor refleja la autoridad de Dios. Jesús no necesita ganarse la autoridad. Él es la autoridad.
Jesús no necesita que tú le digas Señor, Señor, para Él ser autoridad. Él ya es la autoridad. Dice su palabra que le dio el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual se doblaría toda rodilla y toda lengua confesaría que Jesucristo es el Señor. Es decir, que Él ya tiene y Él ya es la autoridad. Él no necesita que tú digas Señor, Señor, para Él entonces ser autoridad. Él no necesita ganarse la autoridad. Él ya es la autoridad. Cada vez que Dios suelta una palabra, ejerce su autoridad. Pero cada vez que se hace vida en ti, es evidencia de que Él es tu autoridad. Va otra vez. Cada vez que Dios suelta una palabra a tu vida o en su palabra en la Biblia, Él está ejerciendo su autoridad. Pero cuando esta palabra se hace vida en ti, eso es evidencia de que Jesús no solamente es la autoridad, es tu autoridad. Porque el que recibe la palabra tiene que reconocer al que da la palabra. Entonces hay palabras proféticas que han soltado sobre tu vida y tú al recibir la palabra tú tienes que reconocer la autoridad del que te está diciendo la palabra. Tú tienes que reconocer que es Dios hablándote y que es la autoridad de Dios hablando palabra de vida a ti y a tu familia. Y entonces tú recibirla. En la mañana Efraín nos platicaba de esto. Recibirla, pero no retenerla, no guardarla. Recibirla y ponerla por obra. Y entonces cuando tú recibes esta palabra, tú estás haciendo evidente que Jesús es la autoridad en tu vida. Jesús tiene que ser la autoridad en nuestras vidas. Y una vez que es reconocida la autoridad y recibes la palabra, se recibe con obediencia. Toda palabra profética se recibe con obediencia. Porque si no, entonces ¿para qué quieres palabras proféticas? ¿Para qué quieres que Dios te hable a través de un profeta? ¿Para qué quieres que que pases al frente y te ministren? ¿Para qué quieres que oren por ti si no hay obediencia de tu parte? La palabra que recibes tiene que ser recibida con obediencia. Pero esta es la parte que nos cuesta a todos, el obedecer y el sujetarnos a la autoridad. Entonces, regresando a la parábola, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Esta misma parábola viene en Mateo. Y en Mateo dice que hay dos personas, el prudente y el insensato, o el necio. Y dice que somos semejantes a uno de estos dos. Voltea con el que está a tu lado y dile, yo soy el prudente y tú eres el insensato. Entonces, dice Jesús, ¿sabes qué? Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo. Pero como somos muy cabezones y no entendemos, dice Jesús, bueno, te lo voy a explicar con bolitas y palitos. Hay dos personas que edifican una casa. Uno es el prudente y el otro es el insensato. Y el prudente, dice Lucas, viene a mí, oye mis palabras y las hace. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. 5 puntos. Número 1, viene a mí. Fíjate a qué lugares vas y de qué te estás alimentando. Porque dice que el hombre prudente es semejante al hombre que viene a él. Y esto me recuerda a la historia del profeta Jeremías. Cuando decía Jeremías, vete a casa del alfarero y allí te mostraré. Y entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Ve el domingo
ve el miércoles a Cornerstone Monterrey y ahí te mostraré. Tú tienes que ir al lugar correcto para recibir la palabra correcta. Pero si tú estás recibiendo palabras que no vienen de parte de Dios, entonces fíjate qué lugares estás visitando. Porque dice, el que viene a mí y oye mis palabras. Fíjate en dónde te estás alimentando. Punto número 2, oye mis palabras. Y la parte de oír, no es que nada más literal, esta parte de escuchar, del sentido. No, es prestar atención cuando Él responde. Porque dice, viene a mí y oye mis palabras. Pero muchas veces nosotros en la oración nada más estamos hable y hable y hable. Y Él no responde y tú dices, es que Dios no me responde. Bueno, pues es que no lo dejas hablar. Dice, y oye mis palabras. Tenemos que tener la certeza de que Dios siempre responde. Dios siempre responde. El problema es que nosotros no ponemos atención. Entonces dice, oye mis palabras. Cada vez que Dios hable, tú tienes que estar atento. Tú tienes que estar con tu enfoque en el cielo. Tú tienes que estar con la mirada en Cristo. Porque no es culpa de Dios, Él soltó la palabra, pero tú estabas pajareando, tú estabas distraído. ¿Cómo recibes la palabra? Entonces tienes que estar atento para cuando Él responda. Cuando Dios llama a Samuel, le dice, Samuel, Samuel. Él está atento y escucha la voz y Él responde. Y al principio no sabe quién es, pero ya cuando escucha la indicación de Elí, Él dice, heme aquí. Él está respondiendo a la voz que Él escuchó. Pero muchas veces Dios te habla y tú estás en otro lado, estás distraído, estás con tus pensamientos en tu problema, en tu necesidad, cuando es el tiempo de estar enfocado en Jesús. En el tiempo de la alabanza y la adoración decíamos que es el tiempo de darle a Él. Entonces, ¿cómo esperas que Dios te dé si tú primero no le diste a Él? Porque somos muy intencionales, por eso primero alabamos y exaltamos, porque le estamos dando el reconocimiento y siendo conscientes de que Él tiene la autoridad, para entonces después en la prédica yo recibir la palabra que tiene mi autoridad. Entonces, no, en la relación con Jesús no solamente es una relación en la que yo hablo, es un diálogo en la que yo hablo y Él me responde. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y creemos que su palabra es viva y eficaz. Creemos que su palabra es verdad. Y si su palabra es verdad y Él dice, clama a mí y yo te responderé, yo lo creo. Y yo creo que si clamo a Él y voy al lugar correcto y me conecto y presto toda mi atención, Él me va a responder. Y yo tengo que estar atento para cuando Él responda. Número 3, y las hace. Prudente es aquella sabiduría activa. Y la sabiduría es toda la revelación que tienes acerca de quién es Dios. Sabiduría normalmente se interpreta como conocimiento, pero cuando hablamos en la Biblia de sabiduría, la sabiduría es toda la revelación que tienes de Dios. Y todo este conocimiento que tienes acerca de quién es Dios tiene que estar activa para que entonces seas prudente. Entonces dice que cuando escuchamos su palabra y la hacemos, somos prudentes. Eres prudente cuando esta sabiduría está activa, cuando la pones por obra. No solamente basta con venir los domingos a escuchar al que va a predicar, a escuchar al invitado especial. Tienes que ponerla por obra. Por eso te decía, terminamos de ver cultura. ¿Qué punto de cultura ya aplicaste? ¿Qué cambio ya hiciste en tu familia?
Porque repetimos cultura cada año, pero si tu cultura sigue siendo la misma, algo está mal. Y ok, es muy difícil aplicar todos los puntos, aunque sea uno, empieza con uno. ¿Sabes qué? Voy a crecer en mi honor. Decidí hacer este ejercicio y practicar y pedir consejo y sujetarme al consejo que me da. ¿Sabes qué? Decidí ser punta de lanza. Decidí contar mis testimonios y que mis generaciones sepan que Dios vive en mí. Tú tienes que recibir la palabra y ponerla por obra. Porque si no, dice la palabra de Dios que eres un insensato, eres un necio. Versión actual, eres un cabezón. Entonces, aquí no somos cabezones, somos prudentes. Vivimos la palabra de Dios, no solamente la escuchamos, sino la ponemos por obra. Punto número 4, cavó y ahondó. No te enfoques en el fruto si no has trabajado tus raíces primero. Porque muchas veces todos queremos que Dios suelte una palabra profética. Pero ¿qué caso tiene soltar la palabra profética si tus raíces no están profundas? Muchas veces te enfocas en la bendición o en aquel fruto que tú puedes dar. Pero ¿qué chiste tiene si no has trabajado en tus raíces primero? Entonces dice que cavó y ahondó. Porque tiene que haber profundidad para que la palabra de Dios sea sembrada. Dice su palabra que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Porque en aquello profundo es donde está lo oculto. Aquello profundo es aquellas cosas que tú no quieres soltar. Aquello profundo es aquellas cosas que te cuestan. Aquello profundo es a lo que te has negado rendir por años a Él. Pero cuando la palabra de Dios llega hasta lo profundo, desde tus raíces tú eres sano. Desde tus raíces tú eres libre. Y entonces estás listo para que crezca el fundamento correcto. Aquello que te cuesta rendir, que está en lo profundo, tú tienes que aprender a rendirlo a la autoridad. Si edificas, edifica con profundidad, pero siempre que el fundamento sea la palabra de Dios. El punto número 5 es fundamento sobre la roca. Y cuando dice refiriéndose al hombre insensato, dice que él edificó su casa en la tierra y sin fundamento. Y Dios me hablaba y me decía, porque muchas veces creemos que esto es una misma cosa, pero aquí la palabra de Dios lo está separando. No está diciendo que el fundamento es la roca, dice que puso el fundamento sobre la roca. Y con el hombre insensato te dice que puso sobre la tierra y sin fundamento, hablando de dos cosas diferentes. Entonces, la roca sabemos que es Cristo, pero dice que sobre Cristo tenemos que poner fundamento. Entonces, ¿cuál es ese fundamento? Ese fundamento es su palabra. Tienes que estar seguro que tu fundamento es la Biblia y que la roca es Cristo. Cuando tú edifiques, tienes que estar seguro que la roca es Cristo, pero que encima de eso tú estás edificando con fundamentos, con palabra de Dios. Porque por el contrario dice que edificó sin fundamento. Y muchas veces pensamos que fue un fundamento débil o que fue un fundamento que aguantó muy poquito, pero no, dice que sin fundamento. Ni siquiera le alcanzó para llegar a un fundamento débil, no, es sin fundamento. Y si es una persona sin fundamentos, entonces ¿qué es? Una persona que edifica en sus emociones, que no tiene un fundamento, que se guía por lo que ve, por cómo se siente. Y entonces,
Nosotros tenemos que edificar sobre el fundamento que es la Biblia. Nunca obres o edifiques desde tus emociones. No es poner fundamento débil, sino es no poner fundamentos. La palabra profética no viene a emocionarte, sino a probar tus fundamentos. Una palabra profética nunca tiene que emocionarte, porque si te emociona, entonces eso indica que tus fundamentos son tus emociones y no es la palabra de Dios. Una palabra profética nunca debe de llegar a decir, ay sí, qué bonito se sintió. No, porque está llegando a tus emociones. La palabra profética cuando llega a tu vida es para probar tus fundamentos. Si tus fundamentos realmente son la palabra de Dios. Ejemplo, tú dijiste, Señor, que tú me ibas a bendecir. Esa es la palabra que soltaste sobre mi vida. ¿Cuál sería el fundamento para esta palabra? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces yo tendría que, sobre la roca que es Cristo, edificar este fundamento, que te voy a buscar a ti primero, y entonces creo que seré bendecido, y que todo lo que necesite tú lo sabes y tú lo añadirás, pero si te busco a ti primero. Pero ¿qué pasa? Que entonces nos dan una palabra y tú dices, ay, me dijeron que iba a ser bendecido, y entonces en tus emociones tú edificas y tú dices, pues es que tengo que ser bendecido por mi esfuerzo, y entonces empiezas a faltar a la iglesia, empiezas tú dices, pues es que tengo que emprender porque Dios dijo que sería bendecido, y te empiezas a perder del tiempo con Dios. Entonces estás edificando en tu emoción, no en el fundamento que es la palabra de Dios. Entonces cuando sueltan una palabra profética en tu vida, es para probar tus fundamentos, es para probar en qué vas a edificar esa palabra, si conforme a lo que dice la Biblia o en tus emociones. Pero no debemos olvidar qué pasa si nosotros edificamos en base a nuestras emociones. Porque dice, mas el que oyó la palabra y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dice que fue grande la ruina de aquella casa. Porque cuando Dios suelta una palabra profética sobre tu vida, esa palabra alcanza a tus generaciones. Pero cuando tú no aplicas la palabra profética, eso también arruina a tus generaciones. Y tú tienes que saber ambas partes. Tú tienes que saber la bendición que hay de ser obediente a cada palabra profética, pero también de las consecuencias que hay de no ser obediente a aquellas palabras proféticas. Porque dice que fue grande la ruina de aquella casa. No del que construyó la casa, de la casa. Porque finalmente tus decisiones van a afectar a tus generaciones. Y entonces tú tienes que creer cada palabra, recibir cada palabra y obedecer cada palabra, para que entonces tus generaciones también puedan vivir en la bendición de esa palabra. Pero si no es así, dice que grande es la ruina de aquella casa. Y dice también que edificó sobre tierra el hombre insensato. Y la tierra nos habla, recordemos que hay dos reinos, el cielo y la tierra. Y la tierra nos habla de esta parte carnal, de esta parte temporal, porque el cielo finalmente es a donde nosotros vamos, es nuestro destino. Pero cuando dice que el hombre edificó su casa sobre la tierra, edificó algo temporal, edificó algo que él pensó que iba a aguantar, edificó en base a sus emociones, a la parte carnal. Pero si tú y yo tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo, nosotros edificamos en cimientos seguros, porque tenemos nuestra vista en el cielo. Y sabemos que si estamos edificando casa aquí en la tierra, es para un día estar con Él en el cielo.
porque sabemos que ese es nuestro destino y es glorioso, el que un día yo y mi casa estemos en el cielo con Dios. Pero entonces tengo que, desde aquí, empezar a edificar esa casa. Si realmente quiero alcanzar el cielo, desde aquí tengo que empezar a edificar esa casa en los cimientos correctos. Un hombre prudente es el que tiene la capacidad de obedecer su palabra, ponerla por obra en su presente para prever su futuro. Y vámonos otra vez a Mateo. Mateo 7, 28 y 29. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me llama mucho la atención porque en Lucas empieza haciendo esta énfasis en la autoridad que debe de tener Dios, pero en Mateo termina la parábola también reconociendo la autoridad de Dios, y dice que la gente le admiraba. Y esta parte de admirar no es algo como podríamos pensar nada más superficial. En el griego, el admirar era un golpe en lo interno, era una palabra que se tenía que arraigar en lo profundo. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, tiene que golpear nuestro interior. No nada más la palabra de Dios, no nada más ese, decía la pastora, ese rozón que te da. No, es aquello que confronta, que penetra en lo más profundo, que golpea mi interior, que golpea mi ego, mi orgullo, que golpea aquello en lo que no quiero rendir. Y dice que la gente se admiraba, es decir, la gente era sacudida en su interior por la enseñanza que daba Jesús, pero dice, porque lo hacía con autoridad. Y esto es lo principal, que tenemos que reconocer la autoridad de Dios, reconocer que Él es digno, que Él es santo, que Él es soberano, que todo es por Él y es para Él. Y entonces cuando yo creo que Él es la autoridad, Él es el único que puede sostener cada palabra que da a mi vida. Pero a mí me corresponde obedecer cada palabra. A mí me corresponde creer, decía la pastora, para entonces que Dios cree la palabra, la crea. Entonces, todos aquí sabemos que la palabra de Dios ya es nuestro fundamento. Pero volvemos al inicio. Me llamáis Señor, Señor, ¿y por qué no haces lo que yo te digo? Voltea con el que está a tu lado y dile: ¿por qué no haces lo que Dios te dice? Porque todos sabemos y nos reímos porque nos incomodamos. Es esa risa así como nerviosa de sí. Pero es Dios hablando este día. ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Y entonces el problema y la raíz es que no reconocemos su autoridad primero. Él es la autoridad. Cada vez que tú recibas y que tú leas la palabra de Dios, tienes que ser consciente de que lo que estás leyendo fue Dios hablando. Es la autoridad a tu vida. Y que si entonces yo lo pongo por obra, va a haber bendición. Entonces, a mí me gustaría que te tomaras, yo sé que muchos anotan, que te tomaras un momento, porque yo sé que Dios ha soltado palabras a tu vida. Y este día yo quiero que tú recuerdes aquellas palabras proféticas que ya te dieron y te tomes un momento para escribirla. Tómate unos minutos y escribe esa palabra.
como consejo, cada vez que te den una palabra profética, es importante que la grabes en audio o que la escribas, porque se nos olvida. Entonces, en una hoja, en tu celular, en las notas, escribe alguna palabra que Dios te haya dado. Y tal vez esa palabra que tú estás escribiendo no se ha cumplido. Pero este día, ten la fe de que si Él te dio esa palabra, Él la puede cumplir. Cada palabra que Dios te ha dado y la que escribiste, vamos a ponerla sobre el fundamento. Porque tal vez tú estás atravesando una temporada difícil o algún momento difícil o alguna necesidad. Pero este día tienes que recordar la palabra que Él ya te habló a tu vida. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Pero, por ejemplo, cuando yo atravieso una temporada difícil, yo recuerdo las palabras que Dios ha hablado a mi vida. Y entonces las pongo sobre el fundamento. Tú prometiste que estarías conmigo hasta el fin del mundo. Y si tú diste esta palabra a mi vida, la pongo sobre el fundamento, que tal vez no se ha cumplido ahorita, pero tú prometiste estar conmigo hasta el fin del mundo. Tú estás conmigo en lo bueno y en lo malo, en el monte y en el valle. Tú guardas mi salida y mi entrada, y tú haces resplandecer tu rostro sobre mí. Y todas estas palabras las pongo sobre el fundamento. Y eso te debe de dar la fortaleza, como la casa que cuando llegue la tormenta, dice, no se movió. Cuando llegue la tormenta a tu vida, no te muevas, pero no te vas a mover si estás bien fundamentado. Y esa palabra que escribiste abarca tus generaciones. Es algo poderoso las palabras proféticas que dan sobre nosotros, porque abarca generaciones. No nada más Dios te lo prometió a ti, te lo prometió a tus hijos. Te lo prometió a tus familiares que aún no son salvos. Pero tú tienes que reconocer la autoridad del que te dio la palabra. No
no es algo poco, es Dios hablando, es Dios manifestándose, es Dios siendo sobrenatural y hablando una palabra poderosa para que te dé las fuerzas para la tempestad, para el momento malo, para el momento de aflicción. Tienes que reconocer la autoridad, recibir la palabra y obedecerla. Si Dios dijo que de tus hijos haría grandes cosas, tú tienes que obedecer esa palabra. ¿Sabes que si le dijo a mi hijo que iba a ser un levita? Bueno, tengo que ir entonces viendo qué instrumento va a tocar o si va a cantar. Tengo que irlo enseñando. Tengo que ir haciendo que él tenga momentos de adoración, en el que él desde muy pequeño tenga esta sensibilidad en su espíritu de reconocer a Dios. Las palabras proféticas no nada más se reciben, se ponen por obra. Entonces este día ponte de pie. Y si el grupo de alabanza me ayuda. Al principio te decía cuántos quieren una palabra, y muchos quieren una palabra, yo sé, o todos quieren una. Pero si tú este día vas a recibir la palabra, cuando te la digan, tú reconoces la autoridad de Dios. La autoridad de Dios sostiene la palabra. Cuando Él creó, lo hizo a través de su palabra. Y eso es lo que sostiene hasta el día de hoy las leyes de la física, las leyes de nuestro universo. Porque Él es la autoridad y Él es el que tiene el derecho legal de sostener la palabra que salió de su boca. Cuando Él dice una palabra sobre tu vida, Él tiene el derecho legal de sostener esa palabra. Pero dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, en el hebreo y griego dice, le dio la autoridad, le dio el derecho legal. Es decir, una vez que yo recibí a Cristo en mi vida, en mi corazón, yo soy hijo y yo tengo el derecho legal sobre aquella palabra que Él está soltando sobre mi vida, para ejercer entonces esa palabra y para activarla por fe y obedecerla. Entonces, cuando Dios suelta palabras proféticas, Él primero busca corazones dispuestos. Y para eso tú tienes que conectarte a Dios. Porque no es lo mismo soltar una palabra profética sobre alguien que está sensible en su espíritu a recibir la palabra, a soltarla en un corazón duro. Entonces tú tienes que este día conectarte con Dios y reconocer su autoridad. Entonces, ahí en tu lugar cierra tus ojos y reconoce la autoridad de Dios. Porque Dios este día te puede hablar. Dios este día puede soltar esa palabra que tú has estado pidiendo en el último tiempo. Porque hay personas en este lugar que han dicho, Dios, yo necesito una palabra, yo no sé qué hacer y yo necesito una palabra en este momento difícil que me ayude a aguantar el tiempo que viene. Y esa palabra puede llegar a tu vida, pero tienes que abrir el cielo primero. Tienes que reconocer la autoridad. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
autoridad Recibe de aquel que es toda digno la de lugar, honra, precioso. aquel que está sentado en el Hijo trono de y Dios. reina para siempre, Recibe toda aquel que es la Elohim, gloria. nuestro creador, Recibe toda y sostiene toda honra. palabra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. recibe toda la honra. Vamos, alábale, Precioso reconócele este día. Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Él es la autoridad. Recibe toda la honra. Él es digno. Precioso Hijo de Dios. Vamos, este día levanta tus manos y dile: toma la autoridad en mi vida, en mi familia. Aquellas cosas que están en lo oculto y que no he querido rendir, tú las conoces, y este día las rindo a ti. Toma la autoridad en mi vida y en mi familia. Tú tienes el control. Vamos, habla con Él. Te entregamos todo, Dios, todo, todo. Toma la autoridad tú. Sabes, decía la profeta que estuvo en el Congreso, muchas veces decimos: Dios, toma tú el control. Pero ella decía: ¿en qué momento Él lo perdió? Él tiene el control. Él en ningún momento ha perdido el control, porque Él es la autoridad. Él tiene el control de todas las cosas. Él sostiene todas las cosas con su palabra. Dios pone en mi espíritu que en este momento hay personas que han sido lastimadas o traicionadas, que han estado batallando en esta área, han estado batallando con la tristeza, han sentido que se van para abajo, y hay algo ahí que no te deja, que por más que has intentado rendir, no te deja. Si tú eres una de ellas, yo te invito a que tú pases aquí al frente. Puede adorarle una vez más y reconocer la autoridad de Él. Recibe toda la Vamos, levanta tus manos recibe y toda reconoce que Él es la honra. autoridad. Precioso La autoridad para sostener toda
Él es la autoridad. Él es la autoridad. La autoridad para sostener toda palabra. Decía el versículo, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo. Este día Dios te ha hablado. Haz lo que te dice. Si quieres seguir recibiendo palabras de parte de Él, haz lo que te dice. Nosotros le llamamos Señor, Señor, y hacemos lo que Él nos dice. Amén. Denle un aplauso a Él.